Cuando Dios llamó a su pueblo, cuando Dios lo llamó a la liberación, hizo con él un pacto para que su pueblo viviera en este pacto en las futuras generaciones, desde el momento en que fueron liberados, de ahí en adelante. Y bueno, con ello, como sabemos, el Señor le concedió una ley, y todo con un fin. Le dio ley y le dio todo lo que fue necesario con el fin de que, apartándolo de las naciones más tarde, con el fin de, habiéndolo, de apartarlo de las naciones, este pueblo pudiera vivir y tener un desarrollo cultural propio, basado en la voluntad misma de Dios. Entonces, sobre esta base, eh, vemos que en el camino de Israel son establecidas instituciones. Por ejemplo, vemos, el Señor le concede un legislador, naturalmente de Dios mismo viene la ley. Miramos más adelante una escuela de profetas que se establece, ya pasado el tiempo, un reino, pero con ello Dios dirigiendo la marcha de su pueblo. Debido a esto, es que como el Señor lo había llamado a Israel, le dio ley cuanto fue necesario, hubo importantes advertencias, incluso varias de las cuales involucraban la misma muerte. Varias de ellas involucraban la misma muerte y hemos tenido oportunidad de leer ya varias de ellas, y también como es esta de Levítico 20. Bueno, el título de nuestro sermón es Hijos para Moloc. Es así el título de nuestro sermón, Hijos para Moloc. Es el sermón número 51 del artículo 27 de la segunda confesión helvética. Nuestra base a la que dimos lectura es Levítico 21 al 9. Bueno, en el entorno geográfico en que Dios iba a poner a Israel, había naciones que servían a otras divinidades. Es decir, había grupos, pueblos que tenían una marcha religiosa distinta. Es decir, una manera de vida y de adoración, un ceremonial y muchos elementos más distintos de, por ejemplo, los que tenía Israel. Y para hacer claro esto, vamos a leer Génesis 15. Si alguien de atrás nos puede hacer favor con una buena voz, Génesis 15, 18 al 21, pues tratando de que se alcance a escuchar incluso acá en la grabación. Génesis 15, 18 al 21. Sí, hermano Beto. La tierra de los Eneos, los filisteos, los cananeos, los heteos, los filisteos, los refaítas, los amorreos, los cananeos, los filisteos y los filisteos. Gracias. Miren, este pasaje, hermanos, le damos lectura porque de pronto pensamos en cananeos como todos los pueblos que estaban alrededor de Israel. Ciertamente vivían en lo que en su momento se denominó la tierra de Canaán. Sin embargo, no todos específicamente eran cananeos. Podían haber recibido el nombre en algún momento por causa de habitar allí, pero eran, digámoslo, grupos distintos, o por decirlo de esta forma, etnias distintas. Entonces, por eso Génesis es claro aquí y está diciendo, son varios grupos, entre los cuales están los cananeos, es decir, no todos son cananeos. Bueno, pero la distintiva de todos estos pueblos, desde luego fuera de Israel, no incluyendo a Israel, que más tarde llegaría a esa tierra, era que había una dirección religiosa diferente, era una manera de vida totalmente distinta, porque sabemos que con la caída en el pecado, los hombres desde el inicio se apartaron de Dios y tomaron su propio rumbo, se hicieron ídolos diversos. Cada pueblo se hizo su ídolo o sus ídolos y naturalmente
al extenderse, es decir, al separarse, al empezar a poblar la tierra, o en este caso al disiparse, cada uno dio forma específica a su religión. Cada uno tomó sus propios ídolos y le dio una forma particular a la religión que tenía. Y precisamente aquí en Levítico 20, en esto que hemos leído, se habla de una divinidad que de forma específica, según lo declara la misma escritura, era adorada por los amonitas, y esta divinidad era Moloch. ¿Sí? En Moloch, pues los cristianos en general hemos leído la escritura, leemos la escritura y sabemos que a Moloch se les sacrificaban los hijos poniéndolos al fuego, es decir, se les echaba al fuego y se sacrificaban. En casos era el primogénito, o a veces no solo el primogénito, sino más hijos. Bueno, de esto podemos ver el primer libro de los Reyes, 11:7, y allí es clara la llamada. Esta aclaración que la escritura hace, que Moloch era un dios de los amonitas, en el primer libro de Reyes 11:7. Bueno, esto naturalmente permite ver o deja ver por qué Dios había dicho a Israel, Dios había dicho a Moisés que Israel sería su pueblo y que lo iba a apartar de las naciones, porque Dios sabía que Israel no iba a poder hacer cultura estando unido a los demás pueblos, porque todo se comparte. ¿Sí? La forma de vida de un pueblo generalmente pues tiene coincidencias con las de los pueblos vecinos, precisamente por razón de la cercanía, del diálogo, y hay distintos factores que pueden dar lugar a ello. Es como dos pueblos tener una misma temperatura, entonces en alguna medida, por ejemplo, la vestimenta tendrá similitudes, pero por el medio de la vestimenta vendrán otras identificaciones, y así sucesivamente. Entonces Dios decía con ello, y había dicho así a Moisés: saco a mi pueblo para hacerlo mi pueblo, y de ahí la advertencia de vivir pero apartado del entorno. Y esto es natural, deja ver con claridad algo. Eh, Dios no quiere convivencia de su pueblo con pueblos vecinos debido a la dirección religiosa de esto. Y es que hay una cuestión aquí. En los pueblos vecinos no tienen a Jehová, al Dios que libera a Israel. Tienen otras divinidades. Naturalmente los cristianos sabemos esas divinidades no existen. Sin embargo, la cuestión es que las divinidades que tienen y la forma religiosa que tienen determina la vida de esos pueblos o de esas culturas de una manera específica o de una forma determinada. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Miren, mientras Israel adora a Jehová, las naciones vecinas adoran a dioses falsos que bien sabemos nosotros, esas divinidades falsas, esas divinidades no existentes, tienen su base en cosas creadas. Por eso encontramos en las religiones antiguas, no distinto de las actuales, pero ahora estamos tratando este tiempo antiguo, encontramos divinidades que son nombradas como el dios tal de la lluvia, el dios tal o la diosa tal de la fertilidad, el dios del relámpago, etcétera, lo que sea, pero esas divinidades tienen que ver con una admiración del hombre eh, en cuanto a los fenómenos naturales, por ejemplo, a las cosas naturales, y se llega así a la divinización de algo. Pero el asunto es que eso no para allí. Los dioses, desde luego, los dioses que las culturas antiguas tenían, eran una expresión de algo que está en la naturaleza. Pero la cuestión es que la religiosidad que tienen les hace llevar una forma de vida particular, es decir, esa cosa creada en la que ellos ponen sus ojos,
les hace desarrollar una vida y una cultura con cierto matiz. Eso explica por qué cuando, por ejemplo, se hace análisis de culturas antiguas y sus religiones, miramos religiones distintas, pero también se observa algo interesante. Esto da lugar a todo un modo de vida particular en cada pueblo. Por ejemplo, la religiosidad que tienen determina la gastronomía, lo que comen, determina la vestimenta, la manera en que se cubren, su indumentaria, ¿sí? Determina incluso lo que podríamos decir su investigación, por ejemplo, su ciencia. Y así va determinando todo. Por ello Dios sabe y dice, Israel, no tengas relación con los pueblos vecinos. ¿Por qué? Porque corres el riesgo de abandonar mi ley y empezar a copiar las culturas, no solo la religión, sino la forma de vida de los pueblos vecinos. No podemos detenernos ahora en particular a hablar cómo es la cuestión, por ejemplo, de la vestimenta en su relación con la religión, pero es todo un tema que se tendría que desarrollar en otro momento, pero nada más basta ahora decir que el relato inicial bíblico declara cómo nuestros primeros padres hicieron uso de ropa en relación con lo que Dios había dicho a ellos, es decir, prohibió comer del fruto. Una vez que lo comieron, tomaron hojas, pero Dios dijo, no, esta no es la vestimenta por el pecado. Se requiere sacrificar animal y entonces vistieron de pieles. Vemos inicialmente la vestimenta estrechamente ligada al pensar religioso, digamos a la religión, no al pensar religioso, a la religión. Y esto tiene toda una historia entre los pueblos, pero decía no vamos a señalar ahora, sino la cuestión de que la religión de un pueblo determina su marcha cultural. Es decir, la vida religiosa está detrás como un resorte de todo lo que esa nación o en este caso ese pueblo produce, toda su expresión cultural. Y por eso Dios prohíbe esa práctica. Y es que ya decía, implica otra dirección religiosa. Aquí lo pongo ya como un inciso, inciso A. Dios prohíbe esta práctica porque involucra una dirección religiosa distinta de la que Dios ha declarado. Es decir, el corazón de una cultura se dirige a un ídolo y en función de este va a desarrollar todo un modo particular de vida en general. Va a haber un desarrollo cultural particular y decía por ello que en las culturas se ve según la religión que tienen, según aquello que adoran, así se ve el desarrollo de la gastronomía, la vestimenta, la adoración, los principios, las instituciones que ellos tienen, etcétera. Y naturalmente Moloch es, como todas las demás, una divinidad ligada, estrechamente ligada a algo creado. Y su adoración, es decir, la adoración a Moloch, que la Biblia también habla de él como Malcom, o Milcom, de ese nombre Milcom, según la versión, eh, genera una cierta visión de la vida y una determinada cultura, un determinado desarrollo cultural. Y cada grupo, conforme la religión que tiene y el desarrollo cultural que experimenta, va a tener, por ejemplo, entre las tantas cosas, una determinada educación y administración de los hijos. Esta particularidad se ve en cada pueblo. No podemos tratar específicamente ese fenómeno. Ahorita solo lo estoy mencionando de forma general, pero cada cultura tiene una expresión y debo decir que de eso, cuando menos en el idioma español, no se ve en las redes algo y en otros idiomas, por lo que se puede investigar, hay casi nada, así digo, casi nada de información. Pero ya será en algún momento tiempo de tratarlo, pero ahora hay que decir de forma general
que dependiendo la religión que se tiene, dependiendo de la dirección religiosa del corazón, este va a asumir el corazón de esa comunidad, de esa tribu, de ese pueblo, etcétera, va a asumir una marcha cultural y va a tener un desarrollo y todo eso se va a mirar en las instituciones, en las convicciones y en la práctica de vida de cada grupo. Entonces, naturalmente, cuando esto, por ejemplo, una práctica espantosa como la idolatría, por ejemplo, fue promovida en Israel, digamos, desde el trono, es decir, cuando los reyes promovieron esas prácticas, Dios digámoslo así, se molestó tanto, ¿ah? Se molestó de tal manera que se fue contra su pueblo con todo. Por ejemplo, miramos algo, quisiera pedir algunas citas que se lean. El primer libro de los reyes, por aquí había plumón, bueno, por acá están, gracias. Voy a hacer uso de aquí de un plumón solo para dejar aquí estas citas. El primer libro de los reyes, 5, el versículo 5, 7, 29 al 33. Primer libro de Reyes 5, perdón, 11, 11, 5, 7, dice 29 al 33. Ah, sí, sí, muy. Ah, gracias. Ah, es ahí, ¿verdad? 29 al 33. Ah, sí, sí. Muchas gracias, hermanos. Miren, ahí vemos en la cita bíblica, hermanos, que entre las cosas por las cuales Dios partió el reino, que inicialmente era un solo reino, el de todo Israel, Dios lo parte y de allí viene aquello de lo cual después leemos en el mismo Antiguo Testamento, que se ve como el reino del norte y el reino del sur. Entre las cosas por las cuales Dios parte ese reino, está el hecho de la adoración a Moloch, como aquí es claro lo que acabamos de leer. Ahora, si alguien, segundo libro de los Reyes 23:13. Gracias. Miren, hermanos, ahí está claro. Muchas gracias, hermano Beto. El rey Salomón también hizo altares para Moloch. Y en esos altares que sucedía, la imagen era con unos brazos, donde según los historiadores hablan de que al niño se depositaba y tenían forma de rampa, entonces el niño iba rodando y caía al fuego. Entonces era sacrificio de niños. Bueno, miramos esa práctica en las escrituras, pues algo desde luego abominable para Dios por completo. Por eso decía
que cuando esta práctica fue promovida desde el trono, es decir, desde las autoridades, en este caso regias del reino, Dios salió al encuentro con dureza. Y eso no solamente, por ejemplo, lo vemos como práctica del rey Salomón en tiempo en que anduvo apartado totalmente de Dios. También lo miramos, por ejemplo, en el caso del rey Acaz, que después no leemos ahora por causa del tiempo, pero es el segundo libro de las Crónicas 28:5, también una cita que puse, el segundo libro de las Crónicas 33:11, en el caso de Manasés. Manasés, como sabemos, fue un rey también contra Dios, que se dio a esa práctica, pero Dios salió al encuentro del trato duro con él. En el caso de Manasés, sabemos nosotros, conocemos la historia, en cadenas fue llevado a Babilonia. Dios tuvo trato duro con los hombres que se prestaron a eso, porque eso va contra, por un lado, esta advertencia en Levítico: no se dirijan a esas divinidades, no comulguen con otras religiones, no tomen similitudes, no tomen parecidos, porque yo les amenazo de muerte. Y eso es lo que se ve más adelante en la misma escritura con estos pasajes que leímos. Entonces, una cosa por la cual Dios dice: no, Israel, no tengas contacto con estos pueblos, mucho menos adores a sus dioses, porque la dirección religiosa del corazón es distinta y ese produce cultura. Ahora, en segundo lugar, es este segundo inciso, tener contacto con esas culturas y adorar a esos dioses, en este caso acercarse a Moloch, por ejemplo, rompe la continuidad generacional del pacto. Rompe la continuidad del pacto. Miren, Dios hace pacto para que Él lo dé a su hijo, este lo dé a su hijo, este a su vez a su hijo, y así sucesivamente por las generaciones. Entonces Dios está diciendo: les doy mi pacto para que éste se viva en las generaciones. Entonces, la adoración a Moloch, por ejemplo, mirando que hay que sacrificar a los niños, por ejemplo, al primogénito, va contra la continuidad generacional del pacto. Dios está diciendo: cuida de tus hijos, fórmalos, dirígelos tú para que no se pierdan, no tengas contacto con los pueblos vecinos, no copies sus religiones, sus formas, para que mi pacto se conserve en tu pueblo, en el interior, y entonces en tus generaciones me sirvan. Miren, hermanos, tener contacto con esos pueblos, tomar su forma religiosa, atenta contra la continuidad generacional del pacto, es decir, pone en riesgo la existencia del mismo pueblo. La pregunta es: sacrificando hijos, ¿a dónde vamos a llegar? Simplemente basta pensar eso. Ahora, decimos aquí, ¿qué relevancia tiene este pasaje? Por ejemplo, en relación con el presente. Miren, hoy este pecado, porque de pronto se puede mirar aquí, no, pues Moloch, qué práctica tan mala, sacrificar niños, qué espantoso. Miren, hermanos, este pecado en su forma actual, ¿cómo se ve? En la práctica de los creyentes, en las iglesias, ¿sí? De la denominación que sea, de enviar a sus hijos a las escuelas donde no hay dirección cristiana. Eso es estar entregando a sus hijos a Moloch. Eso es entregar a los hijos a Moloch. Es la misma cosa, de otra manera, porque hoy, ¿cómo miramos a Moloch, por ejemplo? En el humanismo en que actualmente nos encontramos, con el que estamos, por ejemplo, muchos creyentes batallando. ¿Qué es esa forma de religiosidad en la antigüedad? Lo que ahora está pasando. Por eso Dios, cuando entra en el trato con su pueblo, dice: mira, Israel, para que no te haga falta nada, te doy leyes, te pongo un sistema sacerdotal, te pongo profetas a los que les voy a dar palabra, con los cuales yo me voy a estar comunicando, para que estos profetas te recuerden mis demandas, para que te recuerden mis ordenanzas continuamente. Toda vez que falles,
enviaré profetas, por ejemplo. Pero no solo eso, Dios también da normativa agrícola, ganadera, alimentaria, etcétera. Es decir, ¿qué le falta a Israel en cuanto a la ley que vemos para sus días? Nada, nada. Naturalmente es un pueblo con una tecnología muy diferente de la que tenemos actualmente. Pero en aquellos días Dios le dio normativa para absolutamente todo. Porque Dios quería que su pueblo propusiera su educación, o digamos su propia educación, basada naturalmente en la ley, la educación que iba a dar a sus hijos, Israel dando a sus propios hijos, los padres dando a sus hijos una formación basada en la ley. Por eso Dios había dado un sistema completo, a Israel no le hacía falta nada. Ahora, ¿qué está sucediendo? Por ejemplo, miramos mucho en las redes, se habla de cristianismo y se combaten determinadas ideas y se hace lucha, sea contra las ideas del Estado, contra ideas filosóficas, contra propuestas económicas, etcétera. Pero decimos, mientras el pueblo de Dios no tome a sus propios hijos y los eduque, se los está entregando a Moloch. Nosotros sabemos bien. Cuando nosotros no tomamos la rienda de nuestros hijos, los estamos entregando a Moloch. Y dice la Escritura que Jehová se pondrá contra nosotros, porque dice que si hay silencio en el pueblo, dice Dios, yo iré contra ese individuo, contra su familia. Nosotros también, de guardar silencio, Dios vendrá contra nosotros. Por eso Dios se muestra en su palabra, Dios muestra muy claramente el rechazo por la adoración de esta divinidad. Porque es una pérdida de los hijos, así el pacto no puede continuar. Así estamos mirando con lamento, una gran mayoría de cristianos está administrando a sus hijos, los está educando y los está guiando como en su tiempo Israel entregaba a sus hijos a Moloch. Y hoy está pasando eso. Ya decía, Moloch tiene los brazos así. Una divinidad que, según las indagaciones históricas, tenía sus brazos extendidos en forma de rampa. Ponían a los hijos y deslizaban. En algunos casos, dependiendo, algunos hablan de que tenía un agujero aquí. Entonces el niño deslizaba, caía por el agujero, naturalmente al fuego. Y esa práctica podríamos verla como algo muy terrible, pero cuando a los hijos se les deja en manos paganas, ¿ah? Es decir, no necesito solamente hablar contra la escuela pública, hay que hablar contra la llamada escuela privada, toda vez que no tenga dirección cristiana, sean mis familiares, sea un abuelo, sea un tío, sea un hermano mío, sea una escuela pública, sea una escuela privada. Toda vez que en ese lugar no se dé una dirección cristiana, se está entregando a los hijos a Moloch. Esa es concretamente la relevancia de ese pasaje en la actualidad. Por eso decimos la formación humanista, con esto me acerco al final, la formación humanista no solamente está en la escuela pública, miren, también aparece en la privada, incluso debo decir aquí, en la presumiblemente escuela cristiana. Y digo presumiblemente porque puede algún grupo de cristianos decir, ya abrimos escuela, pero si la dirección que reciben esos niños no está basada verdaderamente en la palabra de Dios, esa escuela es un producto más como la escuela privada, pública, solamente es que se agrega un rato de oración o un rato de lectura de la Biblia, pero al caso es lo mismo. Es como tener al dios Moloch y de frente le pongo un texto. Servirás a Jehová tu Dios, pero es Moloch. Al caso da lo mismo, exactamente el mismo modelo. Y eso es lo que ahora estamos mirando. Y por esto tiene una relación muy estrecha con Deuteronomio 6 cuando dice, y tú enseñarás a tus hijos cuando salgas, cuando despiertes, cuando te levantes, cuando salgas, cuando vayas por el camino, estés comiendo, cuando regresas,
cuando te vas a acostar, todo el tiempo es tiempo de enseñanza para formar a tus hijos. Los hijos tienen, los padres tienen en sus hijos el deber en la fe de ocupar, de colocar a Cristo en los corazones de ellos. Porque si ese trabajo no se hace simple y sencillamente, terminamos diciendo, no están siendo ganados para el reino de Cristo, sino que están siendo entregados a Moloch. Que el Señor bendiga su palabra.